Bien, ya estamos de regreso. Les decía que la Corte Suprema confirmó la ilegalidad de las escuchas telefónicas a la psiquiatra Josefina Uneus. Ella es la ex esposa de Alberto Larraín, fundador de Procultura, donde destaca esta conversación con el presidente Gabriel Boric. Este fallo, que fue adoptado por 3 votos contra 2, apuntó a que el legislador exige un alto estándar de exigencias que deben cumplirse tanto por la Fiscalía para solicitarlas como de motivación por el juez al dictar la resolución que las dispone. ¿Cuál es el alcance que esto tiene? Se ha dicho que esta es la primera derrota del nuevo fiscal a cargo del caso Procultura, Juan Castro Vecchios. Bueno, vamos a conversar con un exfiscal, pues el exfiscal regional de O'Higgins, abogado Emiliano Arias. Emiliano, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. No, gracias a ti, Mirna, por invitarme. Emiliano, el Ministerio Público apela a este fallo de la Corte de Apelaciones y lo hace además, no solo porque está en su derecho, sino porque el Ministerio Público dice que este fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta agravió a la institución al comparar esta práctica de escuchas o de interceptación con lo que se hacía en tiempos pretéritos de la República por agentes del Estado, en otras palabras, con la dictadura. ¿Cómo observas la resolución que ha hecho la Corte Suprema en fallo dividido? A ver, la resolución de la Corte Suprema se va ajustando a lo que la misma Corte hace tiempo viene ya entrando a analizar, digamos, entrando a analizar ciertas resoluciones judiciales que ordinariamente no conoce. Eso hay que dejar claro, ¿ya? El recurso Ujú. de amparo, lo hemos visto en este caso, hemos visto un recurso de amparo de prisión preventiva de Monsalve, eso no es lo normal. En general, la Corte Suprema no está para eso porque la Corte Suprema no es una instancia. Entonces, esas cosas se resuelven en juzgados de garantía y Corte de apelaciones. Pero ya cuando todo el sistema falla, es que aparecen los recursos de amparo. El recurso de amparo es el habeas corpus, eso es el recurso de amparo. O sea, cuando hay infracciones de tal entidad que tiene que entrar a resolver la Corte Suprema frente a acciones ilegales o arbitrarias de los órganos del Estado. Entonces, eso es lo potente. O sea, lo que está diciendo aquí la Corte es que precisamente tanto la Corte de Apelaciones de Antofagasta como como la Corte Suprema está diciendo que estas instituciones encargadas, estas agencias de persecución penal, incluido el juez de garantía, cometieron actos ilegales y arbitrarios. Ujú. O sea, es fuerte un amparo. En consecuencia, de ahí que las consecuencias del amparo sea precisamente privar de la prueba que se haya obtenido con infracción de este tipo de garantías. Claro, pero déjame entrar en un aspecto que se ha mencionado precisamente con respecto a esta ilegalidad, porque lo que dice el fallo de la Corte Suprema, déjame entrar acá en el detalle, dice que la investigación penal, claro, por regla general, no puede afectar los derechos fundamentales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las medidas intrusivas no cumplieron dichos estándares. Claro. ¿Qué impacto tiene esto para el Ministerio Público? Porque en el fondo le está diciendo, ¿sabe qué? Usted cometió una ilegalidad y está reafirmado por la Corte Suprema. Sí, mira, ¿sabes lo que pasa, Mirna? Que aquí, a ver, dentro de las teorías de la licitud de la prueba, hay dos grandes corrientes. Una que dice que Ya. los tribunales tienen que velar por la integridad del sistema procesal, y la otra que dice que es indispensable que los tribunales enmienden ese tipo de resoluciones judiciales, ese tipo de conductas de los agentes de persecución, para dar una enseñanza, para ir regulando las actuaciones de la policía y los órganos públicos, digamos. Pero para esto lo que se necesita es que el órgano público, la policía, haga una autocrítica, un mea culpa y cambie precisamente esta forma de este funcionamiento, este tipo de acciones de esta naturaleza. Cuestión que no vimos en ningún caso en el Ministerio Público, insistiendo en esta ilegalidad que de verdad era bastante evidente, digamos. Sí, O sea, tú dices, insistiendo en la legalidad. insistiendo en la legalidad, porque Exacto. fíjate que no se cumplen los requisitos para el otorgamiento de la medida. Sí, es así de simple. Un ciudadano está obligado a soportar que sus comunicaciones sean interceptadas y escuchadas por todo el mundo en la medida que haya cometido un delito, esté preparando la ejecución de un delito o converse con los imputados en relación al delito. Y ahí yo estoy obligado a soportarlo. Y ahí, en ese caso, la ley establece que el Ministerio Público puede pedir al juez de garantía interceptar las comunicaciones de ese sujeto. Si yo me equivoco de persona, no puedo utilizar las comunicaciones que vienen después, a menos que podríamos hacer acá un ejercicio, a menos que esa persona, a menos que haya un error, que haya una buena fe por parte de los agentes de persecución que se equivocaron del teléfono, que en este caso igual se va alejando de la realidad, porque pidieron un hombre y hablaba una mujer, pero bueno,
salvando eso, hay una buena fe y esta persona hablando confiesa un delito. Y ahí podemos hablar de un descubrimiento inevitable, podemos hablar de un hallazgo casual, podemos hablar de instituciones que la jurisprudencia, sobre todo Estados Unidos, ha ido desarrollando, que en este caso permite salvar esas comunicaciones. Pero ¿qué encontramos? Que se intercepta una persona que no se quería interceptar porque estaba interceptando a otra, a una mujer siendo un hombre, y que luego encontramos comunicaciones que la verdad no son constitutivas de delito, lo que da cuenta las comunicaciones. En consecuencia, ese afán por salvar esto de verdad que no se entiende. Y eso que haya señalado también que esa petición subsidiaria del Ministerio Público en orden a solicitar que se borren esas expresiones de reminiscencia a la dictadura, de Sí. verdad que yo no la encuentro en ningún sentido, no tiene nada técnico, es como si el Ministerio Público estuviera viendo expresiones, cayendo en lo que critica, o sea, estaba criticando expresiones de la Corte que en realidad nada tienen que ver con el fondo, digamos. Claro, déjame recordar cuáles son esas expresiones cuando la Corte de Apelaciones dice lo siguiente: apunta a actuaciones policiales propias de tiempos pretéritos de la República donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes propios del Estado. Respecto de ese punto, dice la Corte Suprema que dicha oración resulta innecesaria, pero dice además que no desvirtúa ni tampoco potencia las reflexiones jurídicas de la aludida sentencia. O sea, en otras palabras, no por esto significa que efectivamente esta interceptación no fue ilegal, ¿no? Esa es como para resumirlo. Claro. A lo mejor uno se pregunta, y te lo planteo a ti como ex fiscal, a lo mejor es verdad que era innecesaria esa frase de parte de la Corte de Apelaciones y que te permite y, digamos, genera esta suspicacia por parte del Ministerio Público. Sí, en mi concepto, absolutamente innecesaria. Digamos, la Corte de Ya. Apelación Antofagasta. Pero luego, de parte del Ministerio Público, insistir en eso de que se saque esto, de verdad que no era el fondo. Lo que estamos viendo acá es una discusión bastante rica, como te digo, que se viene llevando hace varios años, ya más de 5 o 6 años por parte de la Sala Penal, que es precisamente ir a entrar al fundamento de las resoluciones judiciales, más que formalmente se cumplió con los requisitos. Ah, aquí un fiscal lo pidió a un juez, el juez lo exhibió y lo dio. Ya. Formalmente puede ser, pero está entrando al fondo hace rato ya la Corte. ¿Y por qué crees tú entonces, para entrar en el fondo, por qué un fiscal como el fiscal Patricio Cooper comete un acto de esta ilegalidad sabiendo que es ilegal? La verdad que es bastante difícil saberlo, digamos, porque, a ver, en mi caso, claro, yo fui fiscal durante muchos años, crimen organizado, y conozco muchísimos fiscales, y uno pide, a ver, no tengo en la memoria la cantidad de teléfonos y medidas intrusivas que solicité en mi carrera, digamos. Y es algo básico, un protocolo básico. Cuando uno solicita una interceptación de comunicaciones, uno es el que controla a las policías. O sea, ¿qué es lo que el protocolo que muchos fiscales, ex fiscales actualmente llevan? Es precisamente cuando la policía se da cuenta que interceptó a otra persona, debe informarlo de inmediato al fiscal del caso y uno informarlo a su vez al juez de garantía y luego informarlo a las compañías para que desconecten ese teléfono. Si uno no tiene derecho a escuchar a esa persona. Si es así de simple. Desconozco cuáles son los protocolos, si es que hizo, si es que a continuación de esto, de una derrota bastante fuerte para la fiscalía en este caso, pero podría ser un triunfo para el sistema, se puedan hacer modificaciones y mejorar precisamente los protocolos en este caso con mira a la protección de los ciudadanos. Claro, pero no olvidemos que en este largo proceso, digamos, entre la escucha uno, escucha 2, él cambia o pide el cambio, ¿no es cierto?, de la figura de la aludida, ¿no es cierto?, Josefina Uneus, de testigo a imputada. Lo Claro. hace esto para justificar, en definitiva, esta interceptación, ¿no? Es que eso no se puede hacer, po. O sea, yo no puedo, a ver, si A ver, los delitos no se pueden investigar con todo lo que se tiene a la mano, o sea, no todos los medios, el fin no justifica los medios, eso sí que absolutamente en un Estado de Derecho y sobre todo cuando estamos hablando de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, un bien, una garantía constitucional tanto más importante que la inviolabilidad del hogar. Estamos haciendo eso. En consecuencia, yo no puedo utilizar la información que obtuve ilegalmente para luego ir ampliándola en el tiempo, ¿cierto? A menos que, como te decía, excepcionalmente se produzca un hallazgo casual, un descubrimiento inevitable. O sea, imagínate lo que habría pasado, mientras en este caso, efectivamente esas comunicaciones hubiesen dado cuenta de un delito claramente. Igual se claro, tendría que eso, haber eliminado. Habría sido, imagínate. Esa es por eso
evidentemente la Fiscalía debe verificar el cumplimiento de la ley por parte de la policía, que eso es lo que dice la Corte de Apelación de Antofagasta, que casi que hay un cambio, que la Fiscalía se convierte en policía, que los policías nadie los controló y que el juez de garantía fue casi un buzón en este caso. Entonces, cuando no pasa, cuando los controles fallan, ahí vamos al amparo. Espérame, y esto de que el juez se convierte en un buzón, ¿a ti te llama la atención que la jueza de garantía de Antofagasta haya autorizado esto? Sí, llama la atención porque fíjate que también no era algo de una jueza que le haya dado todo. Creo que es la misma que le negó la interceptación del presidente de la República. Parece, no lo tengo claro. Pero no. Sí, no sé si es la misma, pero parece que sí. Pero te entiendo lo que estás diciendo, pues se le niega porque él quería interceptar Claro. el teléfono del presidente de la República, claro. Mira, es que ¿sabes por qué es tan importante el fundamento de las resoluciones judiciales? Porque si hubiese habido una adecuada fundamentación de la medida por parte del fiscal a la jueza y de la jueza en su resolución, esto no pasa. El fiscal tendría que haber dicho, este teléfono ¿de quién es? Se verifica. Sí, precisamente está interceptando las comunicaciones privadas. Se necesita por parte de la policía y el fiscal que se verifique que un teléfono esté siendo utilizado por una persona más allá de lo que señale DICOM. Es como ir a allanar un domicilio con lo que señala el registro civil. sea, eso no puede ser. Entonces, porque me puedo equivocar. No se trata de interceptar 100 teléfonos porque son los que aparecen en un DICOM, los que aparecen sin que esto se acompañe de una verificación real. En consecuencia, falla esa verificación porque no, y luego la jueza, al hacer la fundamentación, tampoco se pronuncia por qué o cómo sabe la fiscalía que ese teléfono es de tal o cual persona. Claro, tú dijiste que uno llega al amparo, el amparo llega hasta la Corte Suprema cuando todo se hizo mal. En todo se hizo mal, tú mencionas que los fiscales, de acuerdo a lo que dice el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, se comportan de alguna manera como policías. ¿Es lo que pasó a tu juicio con Patricio Cooper? Eso es lo que dice la Corte, digamos. Te lo En pregunto realidad. a ti. Sí, ¿Tú te a mí compartes me ese faltan, punto? sí, a mí me faltan muchísimos antecedentes. A ver, cuando uno Ya, opina sin tener todos los antecedentes en la mano puede cometer errores y sobre todo ok. en una opinión de ese nivel, digamos, porque tendría que tener quizás que otros antecedentes existían en la carpeta de investigación que hacían que esta señora fuera interesante, fuera imputada, quizás ya estaba siendo investigada, quizás no. Entonces, faltan muchos antecedentes, pero lo que sí acá, el fondo, es que se remedia una resolución arbitraria y ilegal cometida por parte de los agentes de persecución penal en una de las causas más relevantes. Sí, eso es lo que llama la atención. Porque lo que llama la atención es que esta no es cualquier causa llevada por cualquier persona, sino que esta es una causa de las más relevantes que estamos conociendo actualmente y llevada por un fiscal regional. En consecuencia, esto puede traer o puede ser beneficioso, y espero que así sea, mejorando los protocolos internos en orden a la fundamentación de la fiscalía para solicitar la interceptación de comunicaciones. Claro, pero de nuevo, aquí se trata de un fiscal que termina cerrando el caso Sierra Bella, desde el cual también se filtró esta conversación entre la exalcaldesa Iracy Hasler con la diputada Carol Cariola respecto de una conversación privada acerca del presidente. Y uno se pregunta, bueno, ¿servía o no servía? Y más encima el caso se cierra. Luego le quitan el caso Procultura. Entonces, ¿de qué te habla todo esto? Mira, fíjate que todo esto te habla de síntomas, porque para no achacar acá todo a Cooper, digamos, recordemos que recientemente había anulado también otras diligencias de investigación la Corte Suprema que se realizaron respecto de un ministro del Tribunal Constitucional, ¿cierto? Que se realizaba por otra fiscalía. Entonces tú tienes ahí un síntoma, otro síntoma, otro síntoma. Esos síntomas parece que están hablando de la absoluta necesidad de uniformar la forma de investigar por parte de la fiscalía, ¿cierto? Bueno, para eso es ideal una fiscalía supraterritorial, digamos, que son donde se establezcan protocolos, pero mientras no haya, es necesario uniformar la forma de actuar y mejorarla. Pero yo no he visto que la fiscalía haya hecho mea culpa o haya dicho vamos a mejorar nuestros procesos. Eso como que no se ve, eso está ausente. La verdad que mientras eso no ocurra, de poco nada servirán estas resoluciones judiciales. Ya, o sea, ¿qué esperarías tú, por ejemplo, del fiscal nacional Ángel Valencia sobre, ya una vez conocido este fallo, como quien dice, moraleja? Moraleja, precisamente, Claro. verificar, regular, precisamente en este caso, puede hacerlo mediante oficio, la forma o los requisitos, o repasar los requisitos que se deben cumplir para el otorgamiento de resoluciones judiciales, en todos los casos, porque tampoco podemos hacer cuestionamiento de cuando sea el presidente va a ser más alto, cuando sea Juanito Pérez va a ser más bajo, digamos.
Es que lo que pasa acá, lamentablemente, Mirna, que es tan claro el error. Entonces, como te digo, cuesta entender por qué se produjo sin tener todos los antecedentes a la vista. Sí, de verdad no se podía hacer lo que se hizo. Y por eso tenemos estas resoluciones de la Corte de Apelación de Antofagasta, claro, con un par de considerando a mi juicio de más, pero eso no se hace todos los días, eso se hace para revelar que esto fue realmente excepcional. Y fíjate que, mira, encontramos otro síntoma que hace rato estamos viendo en las investigaciones de la policía y el Ministerio Público, que es dejar constancia en las carpetas de investigación de antecedentes que no tienen nada que ver con los delitos. Los vimos, por ejemplo, en el caso Hermosilla, que eso lo lleva otro fiscal regional más encima, en el caso Claro. Hermosilla, donde hay pelambre al alcalde de la Florida, donde hay pelambre en la candidata, que no tienen nada que ver. En el caso Sierra Bella, se deja constancia en la carpeta de investigación de la conversación entre dos personas pelando al presidente de la República. No tiene nada que ver con el delito, no son elementos del delito. En consecuencia, fíjate que más que el problema de las filtraciones o aquí y allá, que de repente hay muchos que rasgan vestiduras, el problema se soluciona mucho antes, dejando constancia en la carpeta de investigación única y exclusivamente de antecedentes que den cuenta de delitos. Claro, déjame volver a Procultura, Emiliano Arias, porque sostiene Patricio Cooper que parte de sus indagatorias y de sus diligencias, ¿no es cierto? Sobre todo para pedir pinchar el teléfono del presidente Gabriel Boric, era que una testigo habría o sea, señaló ante el fundador de Procultura, es decir, Alberto Larraín, que le había dicho que la plata se había gastado en la campaña de Boric. Y esa era una confesión, él lo plantea como una confesión. Bueno, ¿Cómo lo ves? de verdad que insólito, la verdad que yo trabajé con jueces de, no sé, de Santiago y de muchas regiones donde trabajé los Ujú. 25 años, la verdad que te hayan dado una interpretación de comunicaciones por los dichos de una persona acerca de otro, de un tercero, de verdad que yo creo que no basta para vencer la garantía constitucional de inviolabilidad de las comunicaciones. Y en ese sentido razonó también el tribunal. Dijo, esto no es suficiente para interceptar este teléfono. Y ahí funcionó el control. Pero, a ver, el Ministerio Público actúa con objetividad. Y en ese Bueno, caso, eso es lo que uno esperaría. si nosotros fuéramos otro tipo de Ministerio Público, como en algunos estados de Estados Unidos, que son verdaderos Exacto. creyentes, te creo, persigan así. Pero aquí parece que se desvió un poquito la objetividad en este caso. Y fíjate que ahí, a ver, cómo podría reforzar o cómo reforzaba uno sus antecedentes? La declaración o ese antecedente que se basa en los dichos de un tercero se ve corroborado con el análisis de las cuentas corrientes o el análisis de tanto, con los receta de investigación que da cuenta de movimiento en efectivo por sumas altas. Y ahí eso Claro. se va concatenando para poder vencer precisamente la garantía constitucional de inviolabilidad de las comunicaciones. Imagínate, Mirna, si eso fuera Claro. suficiente para interceptar comunicaciones, estaríamos todos interceptados. Ahora, déjame para cerrar, Emiliano Arias, porque se nos va acabando el tiempo. A ver, ¿cuántos años ya llevamos de reforma procesal penal? Son más de 25, si no me equivoco, un poquito más. 25. Ya, es que 25. es súper importante para los que nos ven y nos escuchan a esta hora, porque una que reporté hace hartos años, uno sabe, ¿no es cierto?, lo que significaba el sistema antiguo. O sea, el juez a su vez era parte, el juez investigaba, luego condenaba, ¿no es cierto? Y por lo tanto está bien que haya habido un cambio, pero algo pasó en el curso de estos años que hemos llegado a este tipo de situaciones. Entonces la pregunta que yo te hago es, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Es que acaso los fiscales se ven muy presionados también por lograr resultados? ¿Hay una cuestión que tiene que ver con la presión mediática? ¿Cómo te explicas entonces estos desaciertos? A ver, yo creo que se debe en gran parte a que nuestro sistema ya no da para más, digamos, de la estructura que tiene la fiscalía investigando de esta manera, digamos. Necesariamente estamos investigando criminalidad del año 2025 con herramientas del año 2000. Con herramientas me refiero a la estructura de la fiscalía. 19 fiscales regionales en todo Chile a quienes se van asignando causas de connotación porque no tenemos una fiscalía superterritorial, ya está bueno, ya digamos. Entonces hay que profesionalizar tanto a las policías como a los fiscales, especializándolos en fiscalías de alta complejidad y policías también asociados a estos hechos, digamos. No resisto bien un análisis. Ahora también, yo no soy tan alarmista porque fíjate que Ya. todas se cuecen habas, como decía mi abuelita. Y Ujú. en todos los países existen casos en que se cometen O.J. Simpson.
O.J. Simpson y el famoso guante que no le cabía al autor precisamente, y el mal tratamiento de la cadena de custodia produjo todo un cambio en la forma de actuar de la policía y la fiscalía. Entonces, son cosas que pasan en todas partes del mundo, pero la reacción que existe a continuación, que se espera por parte del sistema y la ciudadanía, es que se reconozcan estos errores y se mejoren los protocolos para evitar que se cometan estas ilegalidades. Uf, harto tema que seguir conversando. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Te quiero dar las gracias, Emiliano Arias, ex fiscal regional de O'Higgins, abogado, por habernos compartido tu análisis esta mañana. No, gracias a ti, Mirna, un gusto Que siempre. estés muy bien. Gracias. Igual, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Me despido. Los dejo no con Fran Castillo, porque Fran Castillo viene mañana. Nos reencontramos a las 8 en punto mañana, como siempre, aquí en Alpampan por el mostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Alpampan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.